Bueno, yo soy Estefanía Fantini, soy licenciada en Diseño de la Comunicación Visual, recibida en esta casa. Yo inicié los estudios en diseño en el año 2000. Yo ingresé en el 2000 con el plan de diseño gráfico. Así que yo entré a una carrera técnica y al año, en 2001, se cambia el plan de estudio. Y bueno, yo pertenezco a esa camada de gente que quedó como a mitad de camino, ¿no? Que tuvo que hacer hacer esa elección, ¿no? Decidirse por la licenciatura o continuar. Yo decidí bajarme del plan viejo y arrancar con el plan nuevo. Así que bueno, de una carrera de 3 años pasé a una carrera de 5 años, 4 años y medio más la tesis, en realidad en total son 6. Me recibí en 2007. Creo que fui la, no sé, quinta o sexta licenciada, no porque lo hiciera rápido, sino porque justamente éramos esa camada que justo arrancó ahí. Bueno, así que cuando yo defendí mi tesis, muy poquitas tesis se habían defendido recién. Y bueno, después yo el vínculo que lo mantuve sobre todo en la facultad porque yo elegí la carrera docente, digamos. Yo empecé a dar clases en 2009 de manera regular. Yo concursé para comunicación y gané ese concurso. Y en junio de 2009 arranqué a dar clases como jefe de trabajos prácticos en la cátedra de Isabel Molinas, con Nidia, Maidana. Mi compañera en ese momento era Florencia Platino, también auxiliar, y estaba Martina Cebal como adjunta. Y bueno, después yo seguí estudiando siempre. Yo hice una maestría en didácticas específicas, después hice mi doctorado en educación, que lo terminé hace re poquito. Me recibí hace una semana. Entonces, bueno, el vínculo con la universidad siempre tuvo que ver con lo académico, más que con, no sé, la gestión o no sé, otras prácticas, digamos. Siempre tuvo que ver con lo académico, con la docencia y con la investigación, sobre todo. Después, en la vida profesional, yo empecé siendo estudiante, tesista, siendo tesinista. A mí me dirigió Nidia, Maidana, la tesis. Y bueno, y por ese vínculo yo empecé siendo pasante en el programa de imagen de la facultad, que era uno de los primeros programas de imagen institucional que había, no solamente en la universidad, sino en la ciudad. Así que era como muy pionero, ¿no? Y bueno, y hacíamos imagen institucional, y yo gracias a esa pasantía después ese espacio lo dirigían Nidia Maidana, Carmen Albrecht y Gabriela Macaño, todas profes de acá. Y gracias a ese trabajo ahí como pasante, después me convocaron para trabajar en la Municipalidad de Santa Fe, en el equipo de imagen institucional de la MUNI, que lo dirigía Carmen en ese momento, y Andrea Balsaña, que también es profe de la carrera. Así que es como que mi entrada tanto al campo académico como al campo profesional fue como muy fluido y acompañado, digamos, ¿no? Como que las dos cosas fueron de la mano. Eso. Sí, ya lo adelanté un poco. Bueno, es esa la trayectoria. Es como que yo empecé en 2000 y nunca más me fui a la facultad. Yo elegí diseño como segunda carrera, pues yo empecé una carrera en humanidades, yo empecé letras en humanidades, hice un año de letras y abandoné. Y me pasé acá, porque había una compañera mía en letras que estudiaba diseño también. Y yo me estaba fascinada con lo que ella hacía. Entonces, bueno, quería venir acá. Y abandoné y empecé acá. Y arranqué ahí en 2000 y es como que nunca me alejé. De todas maneras, yo siempre digo que nunca tuve en mi cabeza nunca me imaginé yo siendo diseñadora. Siempre me imaginé siendo docente. Después diseñé siempre porque uno trabaja de eso, ¿no? Pero mi expectativa siempre fue la docencia. Siempre, desde el primer día. O sea, yo tenía en la cabeza eso. Por eso también hice pasantía en morfología, en metodología de la investigación, en comunicación. Siempre tuve como ese deseo de inscribirme en la docencia, digamos. Y bueno, ni bien pude concursar, lo hice.
tuve esa oportunidad también, porque bueno, vieron que los concursos docentes no son algo que está permanentemente, no es una oportunidad permanentemente abierta, digamos. Y bueno, y ni bien pude, concursé en comunicación, que aparte me encantaba. También es eso, ¿no? A mí me gustan mucho más las materias teóricas que los talleres, siempre fueron de mi preferencia, digamos. Y bueno, y por eso me quedé siempre en la facu. Y bueno, y la experiencia en la carrera siempre que lo pienso está atada a eso, ¿no? Primero el cambio de plan, que fue como un cimbronazo, porque bueno, uno entraba a una carrera que esperaba recibirse rápidamente y salir a la vida a laburar, y de pronto te enfrentas a una carrera mucho más larga, con cargas horarias diferentes. Pero bueno, yo avanzado de ese recorrido, me gustó. De hecho, la parte de la carrera que yo más disfruté fue la tesis. A mí fue lo que más me gustó hacer. Fue el mejor momento. Sí, eso que ya... yo fui madre muy joven. De hecho, yo fui madre siendo estudiante. Y, y eso, bueno, por ahí es una carga más, ¿no? Una responsabilidad más. Y sin embargo, ya ahí al final de la carrera, con mi hija chiquita y todo, fue para mí la mejor parte, digamos. Lo que más disfruté fueron esos últimos 2, 3 años de hacer la tesina. En ese momento eran personales, no eran grupales, así que era un trabajo como en soledad. Yo siempre le agradezco a quien fue mi directora porque fue un acompañamiento enorme, digamos. Yo aprendí, no solamente aprendí lo que tenía que aprender, que era hacer una tesina, sino que yo aprendí de ella a ser docente también. O sea, ella abonó también esa dedicación por la docencia, esa vocación por enseñar, digamos. Yo se lo debo a Nidia en parte también. Bueno, eso es lo que pienso en relación con... Siempre cuando pienso en mi recorrido por la carrera como estudiante, recuerdo esas cosas, digamos. Eh, Me hicieron esta pregunta, creo que algunos, no la misma pregunta, pero una pregunta similar de otros compañeros de ustedes que creo que están trabajando en la cuestión tecnológica. Y bueno, a mí me tocó, por la edad que yo tengo, digamos, me tocó como esa transformación fuerte, digamos, de lo analógico a lo digital. Si bien ustedes supongo que continúan trabajando analógicamente muchas cosas, sobre todo en los primeros talleres o en la morfología, para nosotros o sea, no existía, por ejemplo, venir a taller 1 o taller 2 sin el tablero, o sea, se dibujaba en clase, era esa la tarea. Incluso, bueno, como todo quiebre tecnológico, hay reticencias, ¿no? Muchas veces los docentes desconfiamos de algunas tecnologías disruptivas, como ahora desconfiamos de la inteligencia artificial. No, no es lo mismo, pero... eh, entonces el uso, por ejemplo, del software estaba supeditado a la resolución final o al arte final de una pieza. Tenía que ver más con resolver alguna cuestión más, voy a usar esta palabra, cosmética, ¿sí? Para que las cosas queden lindas, más que un uso de cero, del planteamiento. Lo que tenía bueno eso es que por ahí para nosotros que los programas eran muy rudimentarios, ¿no? Nosotros teníamos un Corel para trabajar, Photoshop no estaba como totalmente democratizado. Para hacer edición de texto usábamos PageMaker, que es como el abuelo de InDesign, y eran programas bastante rudimentarios técnicamente. Entonces eso hacía que, bueno, tenías que trabajar mucho a mano para que las limitaciones del programa no te condicionaran lo que vos querías hacer. Tecnológicamente era esa la cuestión más fuerte, me parece. Y después, en relación con las prácticas propias de la facultad, no sé si eso continúa así, yo espero que no. Nosotros todavía somos de estas generaciones que nos jactábamos de estar una semana sin dormir y eso nos parecía fantástico. Y eso nos pasó factura un montón de veces con enfermedades y con cosas espantosas. Y parecía que eso estaba bien, ¿viste? Hacer esos sacrificios descollantes. Bueno, eso no está bien en realidad.
Creo que eso, o espero yo que eso haya cambiado un poco, o que por lo menos no sea, no se cargue sobre eso lo bien que está hecho un trabajo, digamos, ¿no? Un trabajo se puede resolver en las horas del día, creo que tan bien como permaneciendo 5 noches sin dormir, digamos. Pero bueno, nosotros somos de esa generación y yo lo reconozco y he militado que eso no se haga más. O sea, yo cuando doy clases, igualmente no pasa, creo, tanto en las teóricas, es más fuerte en los talleres ese tipo de práctica, pero trato de desterrarla como atributo, porque no es un atributo, es un defecto que tiene la carrera grave. Y que tienen las carreras proyectuales en general, porque vos hablas con un recibido de alguna proyectual de otra universidad y es lo mismo, ¿no? O sea, hay como un imaginario en torno a eso, romantizado, que es muy dañino, ¿no? No está bueno. Y bueno, y después, en cuanto a paradigmas así más generales, como está preguntado acá, digamos, yo lo que pienso es que en los años en que yo fui estudiante y me recibí y fui profesional, el diseño, no voy a decir nació, pero el diseño se metió y creció en la ciudad, en Santa Fe. Cuando yo empecé a estudiar no era común ver el diseño participando de la escena pública, de la escena urbana. De hecho, había muy pocos diseñadores, había algunos diseñadores idóneos de renombre que venían más de las artes visuales. Había algunos diseñadores que venían del campo de la arquitectura y el diseño entonces estaba formalmente marcado por esas trayectorias que no son las propias del diseño de comunicación visual. Y bueno, el crecimiento de la carrera y la cantidad de egresados que la carrera tiene, y el modo en que la universidad se hizo cargo del diseño y el diseño se hizo cargo de las comunicaciones de la universidad, porque hubo gente que peleó por eso, que son sus docentes, ¿sí? Ahí fueron mis docentes también, Andrea fuertemente en la universidad, junto con Carmen, junto con Gabriela, con Nidia acá. Ellas son los nombres propios, digamos, que se hicieron cargo de eso. Lisandro Jiménez Corte. Por eso yo siempre digo que nosotros tenemos la suerte de tener esos pioneros, ¿viste? Y bueno, y algunos haber participado incluso en algunos procesos. Yo no en el de la universidad, porque yo no estuve ahí. Cuando se armó la DIRCOM, la Dirección de Comunicación de la Universidad, yo no estuve ahí, yo estaba acá en FADU. Pero sí, por ejemplo, en la municipalidad. Y cuando se arma el proyecto de la municipalidad no había mucha referencia, más que Buenos Aires, Rosario, algunas ciudades, no sé, Villa Langostura, ciudades como súper aisladas y atomizadas a lo largo del país, y casos en Europa o en Estados Unidos. Entonces, haber hecho ese trabajo enorme, haberle dado vía al diseño y carta de ciudadanía en Santa Fe, bueno, habilita, para todos los que vinimos después, habilitó una salida laboral mucho más importante de la que existía antes, digamos. Y hablamos también con otros de los entrevistados como mucho más de conocimiento de lo Por que supuesto. del diseño, donde antes por ahí en las visuales de bares, kioscos y demás, se daba como desdén a la figura del diseño. Totalmente, totalmente. De todas maneras creo que, bueno, también cambian, ¿no? Los soportes y demás, y ahora las comunicaciones no son como eran cuando yo empecé a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar no existía ni el WhatsApp, chicos, así que imagínense. Y por más que se hagan esos que se vayan así como modificando, todavía hay que dar batalla, digamos, ¿no? Porque también hay como pervivo un imaginario que tiene que ver con que cuando no hay recursos económicos se empiezan a dar de baja cosas y una de las cosas que se dan de baja es el diseño. Como si cualquier X que no es diseñador pudiera resolver esa parte. Y eso no es así. Entonces, es como dice Ledesma, como el diseño instituye la voz del que la voz del que habla, digamos, cuando otros agentes se hacen cargo del diseño, esa voz queda como raquítica, ¿no? Y pasan esas cosas que uno ve y dice, esto pues tan espantoso. Y no es solo porque sea espantoso, sino porque no está pensado como comunicación. Y eso es trabajo nuestro. Sí, dejando de lado incluso esto que hablamos de lo cosmético
comunicar. Exactamente. Sí. Bien. No sé, eh, debe tener un montón de matices esa respuesta. Eh, yo creo que el rol del diseñador en la sociedad actual es el mismo que tuvo siempre el diseñador, cualquier profesional, que es hacerse cargo de la voz que pretende representar. No te puedes hacer el tonto, ¿no? Vos tenés que hacerte cargo, sí, bueno, voy a diseñar para tal, bueno, y tal hace tales cosas y organiza su discurso de tal manera y dice tales cosas y está de acuerdo con tales ideologías. Y yo no puedo ampararme en, bueno, yo soy un profesional, yo ejecuto órdenes, porque esa obediencia de vida es atroz, digamos. Y es la que termina originando contextos como los que tenemos hoy. Por ejemplo, políticamente hablando, ¿no? Esa cosa desnuda de carga ética y de responsabilidad. Entonces, el rol del diseñador es como el de cualquier profesional, que media entre un comitente y la sociedad, digamos. Se tiene que hacer cargo de para quién está diseñando, a quién le está otorgando voz instituida, digamos. Se tiene que hacer cargo de eso. Si enseña, se le suma el rol docente responsable, ¿no? El docente responsable. Se hace cargo bueno, de eso, de la enseñanza, que no es poca cosa. Y, y hacerse cargo de esas cosas, digamos, tienen que ver con estar todo el tiempo pensando en esas cosas. O sea, no es solamente, en el caso de la profesión, bueno, ejecuto esto, hago un brief y lo resuelvo maravillosamente, y formalmente es perfecto, y bueno, pero ¿qué estoy diciendo yo con esto? ¿Qué voces estoy apoyando? ¿Qué discursos estoy abonando con mi trabajo? Eso me parece que es lo principal. Y bueno, a nosotros nos toca la comunicación y el diseño tiene más o menos masivo, digamos. A veces uno comunica para grupos muy pequeños y a veces uno comunica para, no sé, una ciudad entera, un país entero. No importa la escala, no importa la escala de esa comunicación. Uno tiene que hacerse cargo de eso, de para quién está diseñando y cómo resuelve eso. Y también me parece que otra parte tiene que ver con saber que uno puede diseñar sin que se lo pidan. Qué sé yo, hay mucha gente que me parece que hacen una tarea muy, muy loable, que tiene que ver con diseñar para dar a conocer una voz propia, y van a decir, no, bueno, esos son artistas. No son artistas, son diseñadores. Son diseñadores. Y también hay gente que diseña para otra gente que no le puede pagar y diseña. Y trabaja así, y la pata profesional, porque hay que comer también, y hay que pagar el alquiler y pagar la luz. Y bueno, y eso se maneja equilibradamente, digamos. Pero la responsabilidad tiene que ver con eso. Siempre con pensar para quién estamos haciendo un laburo. Y decidir si lo hacemos o no. Y si lo hacemos, hacernos cargo de las consecuencias. No sé, bueno, ahora hay como mucha, está como movida la situación en la carrera porque, bueno, se avecinan como cambios curriculares que son próximos. Hubo muchas actividades desde la facultad para con los docentes, para con ustedes, digamos, relacionadas con eso. Yo creo que por demandas internacionales y demás, la carrera se va a ir profesionalizando cada vez más.
estoy de acuerdo con eso en algunos puntos y no tanto en otros. Yo creo que, por ejemplo, un fuerte que ganó esta carrera con los licenciados como nosotros, como se van a recibir ustedes, es haber, por ejemplo, armado para sí misma su propio equipo docente de diseñadores. Yo creo que cuando se apunta a la pura profesionalización y las disciplinas como que se van desnudando de los procesos que son más reflexivos, más teóricos, por ahí empiezan a perder ese tipo de perfiles, digamos. Los perfiles que tienen intereses diferentes al puro hacer profesional. No sé, es una idea, una hipótesis que tengo. No sé si eso va a pasar así, pero parece que sí, en el sentido de cómo avanzan las carreras y cómo avanzan en el mundo las carreras de grado, yo creo que avanzan hacia una profesionalización. Consejo le daría, yo no sé si voy a dar un consejo al estudiante, no quisiera yo tener que darle un consejo a usted. Pero sí me parece que estaría, es eso, ¿no? Es como en esa excesiva profesionalización hay como un discurso por detrás que no es del todo explícito, que hace parecer que solo venimos a aprender las cosas que son útiles para tal objetivo. Y en realidad esos objetivos, cuando son enunciados, son muy escuetos, ¿sí? Y uno no viene a la universidad pública para solamente saber resolver un afiche, una identidad corporativa, por compleja que sea, digamos. Uno viene a otras cosas, digamos. Uno viene a pensar, interpretar, aprender a leer en otra clave, a conocer el pensamiento de otros, ¿sí? El pensamiento de otros que, bueno, que son los pares, son los docentes, pero también son los autores. Bueno, eso no. Si yo tuviera que decir, bueno, a ver, un consejo a los estudiantes, es ese, no está bueno preguntarse por la utilidad del conocimiento, digamos. No vayan a esa pregunta. ¿Para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve aprender tal cosa? No, esa pregunta no. Porque esa pregunta cancela toda posibilidad de un saber más complejo, de un saber más profundo. No hay que preguntarse por la utilidad del conocimiento. Eso es lo único que yo diría, digamos. Y que me parece que cuando las carreras tienden así como a un profesionalismo más técnico, tienen como un matiz más utilitarista, digamos. A mí eso no me parece que esté bueno que pase. Eso. No, qué sé yo. Yo creo que la facultad nuestra tiene como muchas cosas a favor, ¿sí? Justamente ayer veíamos una comparativa con otras carreras cercanas, digamos. Bueno, nosotros primero que tenemos ese título de licenciado que nos da como una ventaja. Ser licenciado tiene requerimientos que a veces extienden los recorridos y ponen como requisitos o ponen unos requisitos distintos, digamos, por ejemplo, hacer una tesina o hacer un trabajo final. Pero bueno, eso yo creo que genera como profesionales más reflexivos, digamos. Me parece que en general los graduados, pero esto es como, me parece que es en general los graduados del proyecto, digamos, ¿no? Tienen como esa cosa a favor del pensamiento proyectual formado, digamos. Más allá del carácter anticipatorio, toda esa cosa por definición, ¿no? Que el pensamiento proyectual permite anticiparse un montón de variables, habilita a tener en cuenta un montón de complejidades.
Más allá de eso, yo creo que lo bueno es que el graduado del proyecto se puede incorporar en un espectro enorme de espacios laborales. Yo no sé por qué es eso, pero yo lo comprobé. Lo comprobé en la vida. Por las metodologías. Sí, sí. Puede ser por la costumbre del trabajo en equipo, no sé a qué se debe, pero voy a ser autorreferencial. A mí me pasó, por ejemplo, tanto en la maestría como en el doctorado. Yo hice 2 posgrados en educación, o sea, nada que ver con el pensamiento proyectual. Yo no hice una maestría en diseño, un doctorado en diseño, no. Y nunca tuve pares, bueno, en la maestría sí porque estaba con Laura Badel, la hicimos juntas y la terminamos juntas, pero nunca tuve por fuera de ella pares en esos grandes grupos de personas que vinieran o del diseño, de la arquitectura o del diseño industrial. Siempre había profesores, gente de historia, gente de letras, gente de filosofía, de sociología, del psicoanálisis, o sea, cabezas formadas en las humanas o en las ciencias sociales con mucha trayectoria y demás. Y sin embargo, el pensamiento, no sé si tiene que ver con eso, con la forma de pensamiento del proyecto, digamos, a mí siempre me dio mucha ventaja. Yo siempre trabajé muy bien en esos espacios en los que parecía no tener nada que ver, digamos, y estar bastante sola. Y siempre tuve como buena performance, digamos. Y yo creo que eso se lo debo a la facultad de arquitectura y diseño. Es como que algo yo aprendí acá sin darme cuenta que me permitió siempre como destacarme en ámbitos en los cuales incluso, si no, pero ¿qué hace esta niña acá? No tiene nada que ver, que se vaya. Y sin embargo siempre pude con eso, digamos, y con eso, con buenas performances. Y lo hablábamos siempre con Laura, con Florencia Ciró, ella hizo una diplomatura en Flaxo, también en educación, y es como la misma percepción, digamos. Hay algo del pensamiento proyectual que evidentemente lo dice María Ledesma, tenemos como mayor facilidad para lidiar con la complejidad. Y se ve que sí, porque eso se demuestra, después aparece todo el tiempo, digamos. El hecho de poder trabajar interdisciplinarmente, también que cada vez que tengas un proyecto tener que empaparte a fondo también acerca de eso, creo que es lo que hace. Totalmente. Versátil. Sí, totalmente, totalmente. Y hablar con gente bueno, y poder hacerlo, ¿no? Poder, que yo cuando estaba en la MUNI tenía un trabajo más de gestión de la comunicación que de diseño. O sea, yo pasaba muchas más horas en reuniones y hablando por teléfono, acompañando a Carmen, que diseñando. Y bueno, y eso también eh, te da una amplitud en la mirada que está buena, porque vos ahí hablas con gente que no tiene nada que ver con el diseño. Y sin embargo, todo lo que esa gente te dice es tu insumo después para trabajar, ¿no? Para armar un proyecto, para pensarlo. Sí, yo creo que hay algo del pensamiento proyectual bueno, que habilita justamente eso, a enfrentarte con la complejidad y no reducirla, ¿sí? Sino seguir trabajando en eso que es complejo, mantenerlo complejo, ¿sí? No reducirlo y sintetizarlo para hacerlo más fácil, no, mantenerlo complejo. Me parece que eso es como el, el elemento, digamos, que yo rescataría al final de la charla. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes.